Sale, ya estamos aquí con todos los compañeros que están en línea. Un saludo muy cariñoso porque son varios. Bueno, y un saludo muy cariñoso a Galaviz, que nos está viendo en línea, ¿sí? A Chacón, ¿sí? De Tamaulipas también, ¿sí? Los queremos mucho. Son buenos maestros de acupuntura y famosísimos, y otros más, otros más. Disculpen que no menciono a todos, pero poco a poco los vamos a ir mencionando, Ya los demás ya estamos aquí trabajando duramente. Bueno, entramos al sistema solar. Sí, bueno, miren, ustedes pueden tomar fotos, pueden tomar videos, todo está permitido, porque a lo mejor pensaban que no, nada. Ustedes pueden permitido todo, para que no se apantallen no, ya con toda libertad, por varias razones, porque luego manejamos algún tipo de folleto. Miren, yo he estado trabajando ya desde, en general, aunque yo abrí la especialidad de acupuntura en el Instituto Politécnico Nacional, 1987. Pero en 1992 se inicia una segunda etapa en mi vida, porque realmente la acupuntura, como ven, como entró por la parte occidental, entonces tenía mucho bloqueo y además muchas cosas no bien definidas, ¿sí? Por ejemplo, no se sabía que era un canal de acupuntura, un punto de acupuntura. Muchos términos de medicina tradicional china no estaban bien definidos, entonces yo me tuve que ir otro año, en 1992, a China, a hacer un año de chino antiguo para poder traducir estos materiales, que después, pues ya traducidos, ya cualquier cosa, sí, ya como se van dando cuenta, pero el inicio sí fue difícil porque había que buscar cada carácter. Y hay muchos que se repiten, pues ya nos facilita, pero había otros muy complejos. Y además también sucede como en el español. No es lo mismo el español de Miguel de Cervantes Saavedra de hace 500 años, ahora, porque ya los significados, las pronunciaciones son muy diferentes. Sí, entonces, sí. Antes la H sí sonaba. ¿Ves? Por ejemplo, hacer se decía facer. ¿Sí? Bueno, por dar un ejemplo, un pequeño ejemplo. Entonces, todo eso pues ha modificado y actualmente pues ya, pero sobre todo también en significados. Y así está la acupuntura. Como es, la acupuntura se tiene que rescatar en libros antiguos, porque la acupuntura moderna pues también se perdió en la parte científica, que ya la parte, y que claro ayuda también, porque se dedicó la acupuntura moderna en buscar qué sustancias se producen cuando se pone un punto de acupuntura. De hecho, eso es importante y ayuda. Pero los conceptos antiguos se olvidaron, ¿sí? Y entonces eso es lo que estamos rescatando para poderlo entender mejor y como ven, vamos avanzando bien. Así es. Pues vamos a ver entonces nuestro sistema solar. Sí, el sistema solar aparece con los puntos. Entonces, un trabajo importantísimo de los puntos Yuan, donde aquí está, miren, los puntos Yuan
Yuan es de hecho es un carácter que tiene el significado de fuente, la fuente, el origen, ¿sí? El origen, el punto de partida. Esto significa que el punto de partida de nuestros cuerpos es el diafragma, ¿sí? El diafragma. De hecho, observen ustedes que en la medicina moderna, ahí tenemos una imagen embriológica donde aparecen las tres capas embriológicas, una que se llama el ectodermo. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? El ectodermo. Tenemos también otra segunda capa que se llama endodermo. Y tenemos una capa que se llama mesodermo. Ahorita las vamos a ver, ¿eh? Entonces, ectodermo, que quiere decir ecto o exo, que quiere decir exterior. Es una capa de hecho, es la primera que se forma y se puede decir que ya está formada. ¿Por qué? Porque es el cromosoma. De hecho, el cromosoma, el secreto es que ya el cromosoma sistema nervioso. Fíjense, es el sistema nervioso, el cromosoma. Entonces, vamos a hacer un acercamiento. Estas son las tres capas. Entonces, la capa de azul que está aquí arriba se llama ectodermo. ¿Sí? Ahora, miren qué fácil, ¿eh? Qué fácil. Porque ectodermo nada más va a formar dos tejidos. Uno que se llama el tejido sistema nervioso. Quiere decir que el sistema nervioso es muy externo, es externo. Miren, por eso de ahí que el sistema nervioso está interrelacionado con el cielo. Es el que recibe las energías cósmicas y por eso de ahí esta distribución. En el cerebro se van a formar los neurotransmisores. De hecho, para entender estos neurotransmisores, pues son los que hacen trabajar al cuerpo, a las estructuras, y para que trabajen, para que se muevan, necesitan de cuatro neurotransmisores. Vamos a mencionar cuáles son. Dos son los principales, muy conocidos. De hecho, ya los conocen. Y son elaborados por las neuronas. Adrenalina. Pues es un neurotransmisor. Quiere decir que es una sustancia producida por las neuronas por sistema nervioso. Segundo, acetilcolina. También muy famoso. ¿Sí? Entonces, unas contraen y otros relajan. Por eso de ahí que todos nuestros órganos y vísceras, incluso glándulas, requieren de estos dos, que se llaman, están en el llamado sistema nervioso, tanto somático, de soma cuerpo, como sistema nervioso interno. Y este es sistema nervioso interno. Entonces, ese es el ectodermo. Entonces, nada más va a formar sistema nervioso y va a formar piel. Nada más dos tejidos, nada más dos, ¿sí? Por eso la piel es prácticamente unificada al sistema nervioso, porque cualquier lugar de la piel tiene sensibilidad, tiene recepción, ¿sí? Para el dolor, para las temperaturas, para las partes térmicas. Entonces, quiere decir que vamos a hablar de otras dos sustancias neurotransmisoras. Una, adrenalina. Segundo, acetilcolina. Tercera, dopamina. La dopamina, de hecho, es una sustancia que trabaja en el cerebro para el placer.
Fíjense, es el placer. Pero claro, también es un regularizador de el control del movimiento muscular. Así es de que por eso también es muy famoso por eso, porque es un regularizador y control de músculos. Si no hay dopamina, el Parkinson, por eso. Y la cuarta sustancia, serotonina. Serotonina. De hecho, sí, ahora, aquí viene un secreto muy grande. Este sistema nervioso y cerebro es una repetición del intestino delgado. Por eso el intestino delgado dirige el cerebro. Las mismas ondulaciones y curvas que tiene el intestino delgado las tiene el cerebro. Y sustancias que produce el cerebro las produce el intestino delgado. Entre ellos la serotonina. Lleva ese nombre porque cero es suero y tono es el movimiento intestinal. Originalmente se descubrió la serotonina en el intestino delgado y por eso se recibió ese nombre, porque se pensó que la serotonina era la que tenía la contracción peristáltica. Ya después se descubrió que no. Quien genera la peristalsis es la acetilcolina en intestinos y la adrenalina para la contracción y relajación intestinal. Entonces, después se descubrió en el cerebro también la producción de serotonina, y es la sustancia de la felicidad. Imagínense, es la que elimina el estado de depresión, el estado de tristeza. Entonces es una sustancia que calienta al corazón, calienta al cerebro, y por lo tanto el calor es necesario para dar alegría. Eso quiere decir que los que están tristes están bajos de energía calorífica del corazón. Entonces, si hay una sustancia que caliente al corazón, que caliente la sangre, el individuo se pone alegre. Por ejemplo, hay una sustancia muy famosa, tequila. Sí, no sé si aquí sea la bebida, ¿no?, preferente. Creo que la carta blanca es también, ¿verdad? También. Entonces se calienta la sangre, se calienta el corazón, se calienta el cerebro, y con tequila todos alegres, contentos. Sí, los que estaban tristes toman un vasito, bueno, un caballito chiquito, con poquito, ya con eso es más que suficiente para que se pongan a cantar, a bailar, y los que estaban tristes y entonces ya se ponen alegres, porque este tipo de bebidas tienen alcoholes y por eso se deriva el término alcaloide, y los alcaloides generan efervescencia, calor, y por eso de ahí que generan euforia. Entonces ese es el motivo por el cual se están generando estos procesos, ¿sí?, de alegría. ¿Sí? Entonces la serotonina genera manifestación. A ver, sí. Para que se produzca la serotonina es necesario el precursor, ¿verdad? Exacto. Sí. Sí. Cada uno de ellos tiene un elemento que es la nutrición. La nutrición. Por ejemplo, para producir adrenalina se requiere de un aminoácido. Fíjense, los aminoácidos. Esos aminoácidos ya vienen en las semillas. Y la semilla más importante es el huevo, porque es una semilla el huevo. Y también tenemos semillas como son las nueces, también el piñón, y tenemos una semilla almendra. Sí. Ya después hay semillas más suaves, como el maíz, aunque son importantes también, pero entonces
Estas semillas deben de tener, por ejemplo, fenilalanina. Fíjense, fenilalanina. Vamos a ver estos aminoácidos. Tenemos una tabla de aminoácidos, ahorita que nos lo pongan, porque con eso aprendemos, pero rapidísimo. Porque cuando decimos, bueno, ¿y cómo obtengo dopamina? ¿O cómo obtengo adrenalina? ¿Sí? ¿De dónde lo voy a sacar? Son de semillas. Sí. Ahora, el secreto, fíjense, el secreto. Ahorita vamos a ver, porque vamos a entrar a la parte más profunda de la bioquímica, y vamos a ver que nosotros necesitamos el chon. El chon son 4 elementos de la tabla periódica y un fuego. El fuego se llama fósforo, ¿sí? Se llama fósforo. Entonces ese chon, ¿sí? Que es carbono, hidrógeno, oxígeno, por eso ya ahí va el cho. Y viene un elemento fundamental que es el nitrógeno. El nitrógeno. De hecho, el nitrógeno ya fue, de hecho, un elemento muy famoso, porque primeramente, fíjense qué fácil aprender la bioquímica, por una razón. El nitrógeno fue conocido con el nombre de un dios egipcio, de Egipto, Amón-Ra. Amón-Ra es el dios del cielo. Y de ahí, entonces, el nitrógeno se le llamó amino. ¿Sí? Y de ahí ese amino, de Amón-Ra, de Amón-Ra. Entonces, por eso de ahí esta descripción, ¿sí? Entonces, el nitrógeno es altamente caliente, pero caliente. Es explosivo, incluso, de ahí, por eso nitroglicerina, de ahí se saca la dinamita. Entonces, aquí está, miren. Sí, estos aminoácidos vienen en las comidas. Vamos a echarle un acercamiento. Y miren, tienen nitrógeno. Como viene combinado con hidrógeno, entonces se va a llamar amina, de Amón-Ra. Fíjense, ¿quién se iba a imaginar que es el nombre de un dios egipcio? Amón. Y por eso se llama amino. Ahora, y aquí hay un carbono con un oxígeno y otro oxígeno. Cuando tienen doble oxígeno, el oxígeno se llama ácido. Fíjense, el oxígeno se llama ácido. De hecho, lo que sabe ácido es, por ejemplo, los limones. Los limones, ácidos. ¿Y por qué? Porque tienen oxígeno. Por eso, cuando hay una herida, le ponen limón y se cura muy rápido, porque lleva oxígeno. Es un oxígeno benéfico y se empieza a regularizar rápidamente porque el oxígeno lo requieren las células que están deterioradas para su reparación. Imagínense, actualmente ya están utilizando ozono, porque es triple oxígeno. Fíjense, en vez de 2, triple el ozono. Entonces, 2, porque vamos a utilizar oxígeno natural. Entonces, y de ahí viene ese término, ¿sí? Incluso se llama también cítrico. Los cítricos, pues entonces son ácidos, ácido cítrico. Pues está en los limones, está en las toronjas, en las frutas. Imagínense nada más este. Entonces, como lleva doble oxígeno, se va a llamar ácido. Y entonces juntamos el amino de Amón-Ra, que es nitrógeno. Ya, siempre que mencionen el término amino, lleva nitrógeno. Y ya. Entonces, amino y ácido. Entonces forman la palabra aminoácido. ¿Ya vieron? Aminoácido. Siempre van juntos. Van juntos. Es la trionina, aquí a la derecha. La lisina, miren, aminoácido. Van juntos. La arginina, ¿sí? Aminoácido. Y ya después se ponen todo lo demás, ¿sí? ¿Sí? Ahora, con esto podemos ver que nuestro cuerpo no necesita de mucho. Porque miren, nada más son puros carbonos, hidrógenos y nitrógeno. Y sí, o sea que no requiere de muchos.
Porque alguien podría pensar, uy, las sustancias que utilizamos son, pero toda la tabla periódica, hay 92 elementos. No, nada más se utiliza las dos primeras líneas de la tabla periódica y ya no necesitamos de mucho. Como ven, miren, hoy pues está muy repetitivo. La valina igual es un aminoácido, fenilalanina. Bueno, es la clave, la fenilalanina. Fenil, así se le llama a este hexágono. Miren, este hexágono. El hexágono, fíjense. Nadie se imaginaba que en bioquímica el hexágono representa los 6 planetas, incluyendo la Tierra. Los 6 planetas. Esta figura hexagonal se llama benceno, el benceno. Entonces esta figura hexagonal son los 6 planetas. Entonces esta figura hexagonal es la que le da la potencia para formar la adrenalina y la serotonina. Y entonces, como está unida a un carbono, ¿sí?, a este benceno, quiere decir que lleva la potencia de una sustancia activadora, lleva la resonancia de los 6 planetas. ¿Sí? Claro, cuando un químico escucha esto, dice, ah, caray, ¿qué es eso? Pero así es un proceso de trabajo fundamental. Es un trabajo extraordinariamente de gran poder. Fíjense, el benceno. Pero el benceno, cuando está unido a un carbono, se le llama fenil. Fenil, para que ya se entienda. Ahora, y alanina, son estos 2 carbonos. De hecho, cuando entra al cuerpo, el hígado puede separar ese fenil y lo separa y lo deja nada más a la alanina. A ver si subimos. Entonces, esto es lo que comemos, se llama aminoácidos esenciales. Y aquí miren, ahora acercamos y es el otro pedazo que quedó, alanina. ¿Ya vieron? Ya se le quitó el grupo hexagonal, el hexágono, y ya se llama nada más alanina. De hecho, pues son 2 carbonos y el carbono del ácido, porque aquí tiene 2 oxígenos. Bueno, entonces quiere decir que a partir de la fórmula original de los esenciales, significa que los aminoácidos que comemos se van a llamar esenciales. Y los que tiene que preparar el cuerpo, y el hígado es el responsable de quitar pedazos a estas fórmulas. El hígado es el responsable de quitar pedazos. También participa el riñón, sí, preferentemente. Entonces, ¿y cómo le quita esos pedazos? Entonces, ustedes han escuchado una palabra que se llama transaminasa. Transaminasa. Vamos a definirla, miren. Transaminasa. Sí, bueno, no es lo que creen de tranza. Porque dice, bueno, a ver, escucho como que dice tranza, ¿sí? No, pero se refiere a transportar. Se refiere a transportar, no de tranza, sino transportar. ¿Y qué transporta? Otra vez, el nitrógeno. ¿Por qué? Porque dice transamino. Transamino. Y ya dijimos que Amon-Ra, eso quiere decir que transporta el nitrógeno. Entonces, transaminasa. Ahora,
Todo lo que termine en asa se llama enzima. Y enzima quiere decir tijeras que cortan. O sea, si yo corto este instrumento, lo dividí en dos, entonces para dividirlo en dos usé una tijera, que en química se llama enzima. Enzima. Entonces ya usé tijera y le corté y le quité el grupo amino y por eso se llama transaminasa. ¿Y dónde trabajan las transaminasas? Es para convertir una sustancia en otra. Por ejemplo, aquí tengo la fenilalanina. El hígado ya va a trabajar con estas transaminasas y ya le quita la alanina, miren, y ya. Y también si nos vamos hasta abajo, y el grupo fenil, que aquí está el hexágono, y le pone un alcohol, OH, y ya se llama tirosina. A partir de la fenilalanina se forma tirosina y se forma también alanina. Ahora, ¿y qué con que se forme tirosina? Fíjense, observen, aquí está el hexágono. La tirosina, sí, vino de esta fórmula. A ver, vamos a la fenilalanina. Aquí está, fenilalanina, es la misma. Nada más lo único que sucedió es que el hígado, con las transaminasas, le quita unos y le pone a otros y le puso alcohol. El alcohol es OH. Todo lo que tenga OH ya se llama alcohol. Ya así de fácil. Entonces ya es un alcohol. Entonces, sí, miren, entonces vámonos. Y ahora ya se vaya, de la fenilalanina se forma la tirosina. Ahora vámonos al siguiente. De la tirosina se va a formar la adrenalina. ¿Cómo? A ver, entonces ahí tenemos en ADN, en el estudio del ADN. Fíjense, vamos, porque la pregunta es buenísima, pero ahorita estamos aprendiendo a gran velocidad, porque vamos entendiendo que lo primero que debemos es comer bien y de todo. Porque ya ven que luego ya apareció la idea de que no, ya no voy a comer estas semillas porque estoy matando plantas, ya no voy a comer esta carne porque estoy matando estos animales, ¿sí? Y ni modo, la vida es de depredadores y nosotros somos los más crueles porque matamos puercos, reses. Y en algunos otros países matan gatos, ratas para comer. Imagínense. ¿Y cuál es el objetivo? Por ejemplo, los que tienen, se está tapando su cerebro de grasa, entonces meten alacranes. Y si comen alacrán, se destapan las arterias cerebrales. Por eso es muy común en el tratamiento de, 2 alacranes al día. Ah, caray, una receta de medicina tradicional china, 2 alacranes al día al que tiene Alzheimer. Sí, imagínense. Pues ni modo, así es. A ver, aquí está, miren. Sí, se puede tostar y ya no se ve, ya está molido, ya parece polvo y ya se come. Generalmente fritos, así es como se comen en China. Hasta los venden en estas alambres, en vez de ponerle carnes, sí, ponen 4 o 5 alacranes y los fríen y ya se comen. Así es de que ya cuando lleguemos a China les voy a invitar unos alambres de alacrán. Sí, cualquiera, porque tienen efectos para eliminar colesterol pegado, malo en las arterias, y elimina la amiloidosis, que quiere decir que sangre espesa, como almidón,
Y por eso es lo que le sucede a los de Alzheimer. Bueno, miren, entonces el hexágono es este, ¿ya vieron? Y el alcohol. Y esta es la tirosina. Y de aquí viene la dopa. Fíjese, dopa. Se genera la dopa. Entonces, ya tiene el amino, por eso se llama dopamina. Dopamina. Ya sé, o sea que ya todo este conjunto ya toma el nombre de dopa y más el grupo amino de amonra, dopamina. Y de ahí viene la noradrenalina. Noradrenalina. Ahora, y de ahí la adrenalina, ¿sí? Que lleva nada más un carbono más, ¿sí? Con un hidrógeno. ¿Sí? Sus hidrógenos correspondientes. Pero bien, entonces quiere decir que el objetivo para que haya adrenalina y para que haya dopamina hay que comer fenilalanina. Y esa viene en semillas de forma natural. La fenilalanina ya lo sabemos ahora sí. Y por no comer semillas no tenemos. Por eso, estas energías que son bastante importantes. Pero ya se va entendiendo. Y ya después tenemos una lista de qué sustancias tienen cada aminoácido. ¿Dónde están estos aminoácidos en mayor cantidad? Entonces, por eso. Quiere decir que por no comer bien, nos faltan sustancias, para que a la vez estas sustancias formen porque es la materia prima con la que van a formar nuestras neuronas, los neurotransmisores. De hecho, aquí estamos hablando de la tirosina, que cuando esta se va a la tiroides, forma la tiroxina. Con razón, por fin. Entonces la fenilalanina es importantísima. Y de ahí la dopa, que es toda esta estructura. Y claro, con el grupo amino, entonces dopamina. Y lleva el nombre de adrenalina. Recuerden ustedes que también sucedió lo mismo con la serotonina, con la adrenalina. Es decir, el primer descubrimiento que se hace de dónde hay adrenalina es en la glándula suprarrenal. Por eso la glándula suprarrenal se llama adrenal, o sea, adicionada o adherida al riñón. Por eso adrenal. Ina quiere decir líquido, entonces adrenalina. ¿Sí? Y entonces ahí es donde se está produciendo este efecto de esta sustancia en la glándula suprarrenal. Entonces la glándula suprarrenal, en la médula de la glándula suprarrenal se produce adrenalina. Y por eso lleva ese nombre, porque lleva el nombre de riñón. ¿Ya vieron? Adrenal. Sí, adrenal. Entonces aquí está. Vamos a ver esta glándula. Y aquí está la médula. Aquí es donde se produce la médula suprarrenal, se produce la adrenalina. Entonces allí se encontró en primer lugar. Y por eso recibió ese nombre. Así, adrenal o adrenalina. Ina quiere decir líquido. Adrenalina. Sí. Si bajamos aquí, porque esta es la corteza de la suprarrenal, por eso la cortisona se produce en la corteza de la suprarrenal y en la médula se produce la adrenalina. Ahí está. Pero, y así se quedó, adrenalina. Ahora, toda sustancia que se produce en una glándula se va a llamar hormona. Entonces, como se descubrió en la glándula suprarrenal, se va a llamar hormona adrenalina. Adrenalina. Y ya. Así es, sí. Pero resulta
que se empieza a descubrir que en el sistema nervioso hay neuronas que producen adrenalina también. Por lo tanto, la adrenalina, que no es de la suprarrenal, sino del sistema nervioso, tiene que tener el nombre de NOR, porque NOR quiere decir nervioso, adrenalina del sistema nervioso, y por eso se llama noradrenalina. Quiere decir que la noradrenalina es de sistema nervioso. Ahora, bueno, ¿y por qué glándula produce neurotransmisores que le pertenecen al sistema nervioso? Porque cuando se formó la glándula suprarrenal, de hecho tenemos la figura inicial al principio, antes, esa es la glándula suprarrenal, y aquí está, miren, es la futura médula. Y ¿se acuerdan que hablamos del ectodermo? Ectodermo es sistema nervioso. Y se va a formar el cerebro y la médula. Y se va a formar este tubo neural. O sea, médula. A futuro es la médula espinal. Y de ahí, sí, de esta cresta neural, sí, o sistema nervioso, se desprenden células nerviosas y van para acá, miren, y esas células del sistema nervioso van para acá, miren, esta es la glándula suprarrenal y se ponen en la médula y por eso producen adrenalina también, porque son, embriológicamente hablando, células nerviosas. Fíjense, células nerviosas. Ahora, sí. Entonces, si regresamos al esquema del ADN, donde está esta... Entonces, ¿ya vieron cómo va la secuencia? Donde la fenilalanina va a formar tirosina y la tirosina va a formar dopamina, y va a formar noradrenalina o bien adrenalina. La noradrenalina es adrenalina que se forma en el sistema nervioso directamente, o adrenalina la que se forma en su glándula suprarrenal. Y ya, es toda esa secuencia. Ahora ya le entendemos que incluso llevan figura hexagonal, que para nosotros sí es importante porque es la figura de 6 planetas en el acomodo de esta estructura, que ha sido una sorprendente. Por ejemplo, todos los analgésicos deben de tener esta figura. Por ejemplo, vámonos con el ácido acetilsalicílico. ¿Sí? ¿Para qué? Porque estos son supresores de dolor. Vamos a ver. Ese hexágono ya dijimos que se llama benceno. Y combinado con un carbono se llama fenil. ¿Sí? Entonces, fenil. Y por eso. Entonces vamos a ver ¿sí? Ahí está el ácido acetilsalicílico para que sí, tenemos varios medicamentos que se llaman AINES. Están dentro de los AINES, que quiere decir antiinflamatorios no esteroides. Es decir, son analgésicos que no son cortisona. O sea, porque las cortisonas son los esteroides. Pero miren, ahorita con esto ya vamos entendiendo que por eso la nutrición, por ejemplo, este es tan complejo que, oigan, ¿y de dónde viene la acetilcolina? Sí, acetil quiere decir 2 carbonos, es un nombre clásico en bioquímica que quiere decir 2, acetil 2, colina, acetilcolina 2 carbonos, ¿sí? Entonces el grupo acetil. Miren, aquí está, ¿ya vieron el benceno? Sí, por eso se llama benzoico, por benceno.
y este es el ácido acetilsalicílico. Pero si vemos el segundo medicamento, porque el ácido es la aspirina. Aquí está otro, miren, otro hexágono. Ácido mefenámico, que es otro analgésico, ¿sí? Sí, en fin, Coslan, así se comercialmente. Pero vemos otro, el Celecoxib. Incluso no solo tiene un grupo, un benceno, tiene dos. Y por eso, y así, todos llevan este nombre, benceno, llevan este nombre, benceno. ¿Qué quiere decir el hexágono? Viene del término hexágono. Y a este otro, sí, el Voltaren, uy, famoso el Voltaren. Y aquí tenemos el diclofenaco, uy, famoso. Y miren, ¿por qué son analgésicos? Por este pedacito, el benceno. ¿Y qué tiene que ver el benceno? Sí, y si le seguimos lo vamos a encontrar en todos los analgésicos, ¿sí? Nada más es un ejemplo para acostumbrarnos, porque ahorita vamos a entrar a la descripción de cómo trabaja la neurona. La neurona trabaja con estos aminoácidos. Entonces, si vemos el grupo de aminoácidos, ya nada más para la conclusión, quiere decir que tenemos que comer fenilalanina, ¿sí? Pero la serotonina efectivamente viene del triptofano. Entonces aquí está. Triptofano es miren. Y también tiene un grupo hexagonal, benceno, y un pentagonal. Y aquí tiene el grupo aminoácido. Es otro aminoácido, el triptofano. Entonces este triptofano viene en el huevo. Y fíjense, y va a producir serotonina. Sí, por eso. Entonces, se llaman figuras cíclicas, que incluso son sustancias de placer. Y vamos a ir viendo más adelante que incluso las contienen, esas mismas fórmulas las contienen algunas drogas. Claro, estos son alimentos naturales, pero hay otros componentes que para producir estado de placer, de alegría y de euforia. Y no necesitamos de tanto más que semillas. Como el huevo es una semilla, entonces por eso de ahí su gran cantidad, importantísima. Y claro que el huevo también tiene un colesterol. El huevo, porque el huevo, su parte amarillenta, tiene una cantidad de grasa bastante importante y con esa se va a formar los estrógenos. Para la mujer y para el hombre la testosterona, porque son derivados de colesterol. Pero el colesterol está lleno de hexágonos, Vamos a ver ahí tenemos colesterol cuando vimos. Ponemos la fórmula si quiere, de estrógenos. Ahí tenemos una figura de estrógenos. Interesante, ya, con los estrógenos en la glándula ovárica, porque en el ovario, ya ahí está, hay un trabajo de ovario, y ahí... ¿de dónde vienen? Porque la comida, ¿y qué comida? Las grasas, y las grasas nuevas para producir testosterona. Quiere decir que algunos hombres que no comen grasa deben de comer algo de grasa sin pasarse, pero también sin quitarla. Algo de grasa para producir testosterona y tener mucha testosterona. Aquí está, miren. ¿Ya vieron? Está llena de hexágonos el colesterol. Por eso es el energético más poderoso donde se produce. Miren cómo va todo esta es la fórmula original de 3 hexágonos de colesterol. Y con ello ya se produce al final el estradiol y la testosterona. La testosterona, de hecho, se convierte en dihidrotestosterona
ya del testículo. Así es. Entonces esas hormonas que dan calor sexual. Ah, caray, calor sexual. Por eso el hombre necesita de testosterona y la mujer de estrógeno, si ya hay calor sexual. Entonces el hexágono. ¿Y ese hexágono de dónde viene? El hexágono se descubrió en Saturno. Vamos a ver la figura de Saturno porque cuando lo escuchamos como elemento cósmico se oye interesante, pero ya en vivo y en realidad, ¿sí? Tenemos entonces que irnos a estructuras reales, porque cuando lo referimos, ¿sí? No se entiende hasta que vemos las figuras reales, donde la energía de cada uno de los 6 planetas están colaborando para dar la forma. Miren el hexágono del polo de Saturno. Miren, aquí está. De hecho, hay otra figura. Miren, aquí está Saturno porque tiene sus anillos y un hexágono. ¿Y qué es este hexágono? Son nubes en movimiento, porque este no es una figura fija, sino que son nubes en movimiento. Así como Júpiter, que tiene una nube en movimiento, y tiene un agujero y que se llama la tormenta de viento, de nubes en movimiento, que Júpiter es el hígado y representa ese agujero la vesícula biliar. Y en este caso la figura hexagonal, sí, que es el resumen de los 6 planetas que están influenciándose para dar esta figura. ¿Y dónde se trabaja el colesterol? Hígado. ¿Y el hígado qué figura tiene? Por eso estamos hablando de que ¿quién transforma una sustancia simple de comida en otra? El hígado. Entonces, ya ustedes vieron la lista de aminoácidos. Y para transformar una sustancia en otra, ¿qué se necesita? Transaminasas. Transaminasas. Quiere decir que son sustancias benéficas, buenas para transformar una sustancia en otra. Y es un trabajo de hígado. Por eso, si se descompone el hígado, ya no hay sustancias. Hay muchas sustancias que se pierden. Hay que corregirlo. Por eso nuestro punto clave, 3 de hígado. Miren, ¿ya vieron cómo es el hígado por dentro? Hexágonos, puros hexágonos. ¿Y por qué son hexágonos? Porque este es un panal donde se guarda la glucosa en el hígado en forma de glucógeno. Glucógeno, que quiere decir generador de glucosa. ¿Y cómo es un panal de abeja? A ver, un panal de abeja igual que el hígado. Hexagonal. Y entonces en esta figura hexagonal se manifiesta la presencia del hígado como reserva de nutrientes para poder alimentar al individuo. Sí, a ver, Daniel. Entonces, para que vean cómo es un panal, a ver, ¿sí? Hexágonos. Puros hexágonos. De hecho, debe de haber otra figura, pero esa, aunque sea, debe de haber una figura bien clarita. Bueno, todos conocen un panal, pues son hexagonales. En esta figura hexagonal, oigan, pues entonces aparece en todos lados. Por lo tanto, por eso de ahí que el hígado es un representante fundamental para conservar la glucosa. Bueno, entonces, ¿qué figura tiene la glucosa? Hexagonal. Por eso se llama hexosa. Sí, hexosa o figura hexagonal. Con eso, entonces estamos profundizando porque cada una de las sustancias donde necesitamos adrenalina
y dopamina, pues entonces necesitamos fenilalanina. Comer fenilalanina. Y necesitamos serotonina, tenemos que comer triptofano. Pero como esto es medio complejo, no nos preocupemos porque comiendo de todo ya tenemos las diferentes sustancias. Aquí está más claro, miren, más claro, los hexágonos. ¿Y cómo supieron estos animalitos que tenían que tener esta figura tan exacta sin equivocarse? Y el centro del panal es el hígado de nuestro cuerpo. Por eso es el reservorio de nutrientes. Y ahí están trabajando las transaminasas. Ahora ya sabemos qué son las transaminasas. No son transas, son transportadoras de grupos amino o nitrógeno, porque también el amino no se entendía, pues es nitrógeno. Y ya podemos formar una sustancia y convertirla de una en otra. Sí, a ver. Sí, bueno, hay una enfermedad que se le llama fenilcetonuria. Fenilcetonuria. Fenil, recuerden que es el benceno, es el hexágono, por eso se llama fenil. Y cetonuria es porque a esos individuos les falta un gen que desdoble la fenilalanina y la convierte en tirosina y así, y entonces ya no se puede transportar y la fenilalanina ya no se pudo desdoblar y se tira en orina. Por eso hay mucha fenilalanina en orina y por eso se llama fenilcetonuria. Entonces faltó un gen y a esas personas hay que ponerles el 9 de riñón y el 6 de hígado, porque el problema, fíjense qué importante, porque nos estamos acercando a cuál es el órgano defectuoso. Si no hubiéramos visto esta parte cósmica, no le entendemos y no sabemos cuál es el órgano que dirige todas estas transaminasas. Las transaminasas van a trabajar en el hígado para corregir y formar sustancias que puedan ser utilizables y así pueda manejarse nuestro cuerpo. Entonces ya vamos avanzando, vamos entendiendo esta serie de términos. Sí. A ver, creo que sí. Maestro, estaba viendo la imagen del panal de la abeja y te das cuenta, la abeja tiene la cabeza como un hexágono. Así es, sí, por eso, sí, una figura muy especial por los 6 planetas, que ahorita vamos a entrar en este caso a la definición del por qué el sistema planetario nada más se compone de 6 planetas y los 3 restantes no. De una vez se los menciono, que los 6 planetas están generados por la faja de asteroides primaria, porque nuestro sistema planetario se compone de 3 fajas de asteroides. La primera es la faja de asteroides primaria. Si nos vamos al sistema planetario del ADN de estos, Joan, entonces tenemos una faja de asteroides primaria. Aquí está, esta es la primaria. Y ya no entra Urano, Neptuno y Plutón en la primera etapa. Por lo tanto, estos se desplazan a la segunda faja de asteroides que se llama faja de Kuiper. Sí. Y luego tenemos una faja terciaria que se llama nube de Oort. Miren, nube de Oort, que generalmente hay un espacio hueco y sirve de capa de protección la nube de Oort, porque nosotros estamos al acecho de asteroides que pueden acercarse. Y estos asteroides tienen que romperse cuando choquen con la faja de asteroides más externa que se llama la nube de Oort. Si lograron pasar la primera faja,
En la segunda, que es la de Kuiper, se rompen. Y todavía se pueden romper en la tercera faja. Sí, en la primer faja de asteroides, que más bien es la primera faja, ¿sí? Que es la que tenemos aquí arriba. Así es, esta faja de asteroides. Entonces, esta faja de asteroides es el diafragma de nuestro cuerpo y se convierte en el generador de células nuevas. El diafragma se conoce como el regenerador. ¿Por qué? Porque aquí se originaron los planetas, por lo tanto se originan dentro de nuestro cuerpo. En el diafragma, las células madre, el término de célula madre se llama células mesenquimatosas. Mesenquimatosas. Entonces, estas son de la faja de asteroides primaria. Y si movemos la faja de asteroides, vamos a poder regenerar. ¿Y cuáles son los puntos? Puntos Yuan. Muy fáciles, porque son los terceros puntos para los canales órganos. Muy fáciles, 3 de hígado, 3 de vaso, 3 de riñón. En el caso de los canales de mano, 9 de pulmón, 7 de corazón gobernador y 7 de corazón. Así es. De hecho, ese 7 de corazón hay que mencionar un dato, porque como no están mencionados en los libros, el 7 de corazón es cerebro. Quiere decir que regenera cerebro. 7 de... Muy bien. Creo que dicen que ya hay una hora de comida. Sale. ¿Cuánto de tiempo? A ver, ¿cuánto tiempo de comida? Y